Retomando un poquitito lo que había quedado pendiente de la jornada anterior, afortunadamente está el esquema que hice antes que saliéramos de este receso, a propósito de nuestra teoría general del acto jurídico. Ya ese concepto hay que entrar a manejarlo, verificamos cuáles eran los elementos de la esencia y naturaleza accidentales. Esto nunca puede faltar, porque de lo contrario no hay acto jurídico. Estos están incorporados por el legislador porque el legislador civil suple la voluntad de las partes, y esto es producto de un principio del derecho civil que es la autonomía de la voluntad, que tiene por objeto alterar los efectos normales de un determinado acto o contrato. Aquí en la clasificación yo les dije antes que íbamos a ver únicamente la clasificación típica, que va entre los artículos 1438 a 1443, que distinguíamos entre unilaterales y bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios. Luego teníamos los principales y los accesorios, y finalmente los actos jurídicos consensuales, reales y solemnes. Hasta ahí verificamos esa circunstancia. Y luego entramos a la parte medular, acá. A propósito de los requisitos de existencia y de validez, estos son indispensables a propósito de cualquier acto jurídico. No puede faltar ninguno de esos requisitos, toda vez que, en teoría, si es que faltara alguno de ellos, evidentemente la sanción que llevaría aparejada sería la inexistencia del acto. Acá, los requisitos de validez son aquellos indispensables para que el acto que ha nacido sea eficaz, es decir, produzca las consecuencias jurídicas que el legislador ha previsto. Y aquí tenemos la voluntad del objeto de la causa y las solemnidades cuando, excepcionalmente, el acto jurídico así lo merita, porque la regla general es que los actos jurídicos sean consensuales, basta la sola voluntad del autor o de las partes para que surja. En cambio, acá, en los actos jurídicos solemnes es necesaria una forma de tipo especial. Y luego los requisitos de validez son que la voluntad esté exenta de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad legal, o también llamada de ejercicio. Comenzamos con el análisis de la voluntad. Aquí seguíamos, acá a propósito de esta circunstancia, en orden a que cuando el acto es unilateral, la voluntad se denomina como tal y el autor se denomina de esa manera. Pero cuando el acto jurídico es bilateral ya no hablamos de voluntad, sino que hablamos de consentimiento. Consentimiento, la unión de dos voluntades que se juntan y que generan el acto jurídico, y ya no se habla de autor, sino que se habla de partes, que son aquellas que concurrieron con su voluntad. Luego, para que la voluntad, estábamos en este requisito, para que la voluntad produjese consecuencias jurídicas, a propósito de la definición que se propuso, esta voluntad debía ser libre, con discernimiento y con intención. Libre desde el punto de vista que debe estar, o debe ser directamente el producto de lo que o el autor o las partes quiere manifestar en ese sentido. Que debe ser hecha con discernimiento quiere decir que el autor o las partes que manifiesta esa voluntad lo hace en el entendimiento, en el conocimiento de qué es bueno o qué es malo, ¿ya? Y luego esta intención, que es el deseo del autor o de las partes de producir consecuencias jurídicas queridas por él y reconocidas por el ordenamiento jurídico. Ahora, esta voluntad que se definió de esa manera tiene ciertos requisitos que se expresaban de esta manera. Debía manifestar, debía ser serio, debía ser sano, debía tener un objeto lícito y debía tener una causa lícita. Bueno, a propósito de su manifestación, es decir, cómo yo declamo mi voluntad, puede ser expresa, puede ser de manera tácita, y ahí discutíamos qué pasaba
con respecto al silencio. De forma expresa, ya lo hago verbalmente, que es la forma habitual que tenemos los seres humanos para comunicarnos, o lo hago de manera escrita. Cualquiera de las dos son formas expresas de manifestar la voluntad. La tácita se transforma o se manifiesta a través de conductas que dan a entender cuál es mi intención, qué es lo que yo quiero hacer a propósito de esa circunstancia y que de forma inequívoca plantean o se puede interpretar esa intención. Y luego el silencio, dijimos, ¿podríamos concluir que el silencio es manifestación de voluntad en algún sentido? La respuesta es no, regla general, a menos que la ley le dé valor a ese silencio. Y ahí puse dos ejemplos a que hice relación con, a propósito del contrato de mandato, cuando usted le encarga que se lleve a cabo un determinado negocio, y evidentemente que si usted no contesta, se entiende, el legislador entiende que ese silencio es sí. Me encargo del negocio que me encomendaron. Y en el caso de la aceptación de una herencia o legado, evidentemente que si el heredero se mantiene en silencio, el legislador concluye que ese silencio es repúblico. No me interesa la asignación. Bueno, ahora, esto es, o estas reglas que hemos verificado acá es con respecto a la voluntad. Pero, ¿qué es lo que pasa con el consentimiento? Bueno, en relación al consentimiento yo les dije que no hay reglas en materia estrictamente civil y tenemos que pedirle ayuda al Código de Comercio, que en los artículos 98 y 100 son los que se encargan de reglamentar esa materia. Y ahí podríamos distinguir tres estadios a propósito de la formación del consentimiento. Uno, las tratativas preliminares, acá uno. Dos, la etapa precontractual. Y tres, la etapa contractual. Cuarto, la postcontractual. Ahí están los cuatro estadios. Y usted lo puede verificar claramente a propósito de un contrato en particular, donde todas estas etapas, porque básicamente cuando usted va a la cafetería, todo esto está junto. No está claramente así definido, sino que esta es como una, digámoslo, a propósito de negocios que son trascendentes o importantes. Piensa usted en la celebración del contrato del artículo 102, ¿ya? No lo diga. Las tratativas preliminares comienzan cuando usted conoce a la víctima. Víctima y victimario se conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a tomarte un café o un trago o una cosa por el estilo y empiezan las tratativas preliminares. La etapa precontractual opera cuando usted le propone, víctima y victimario, celebrar el contrato del artículo 102. Esa es la etapa precontractual. Cuando tú le dices, me encantaría celebrar este contrato contigo porque te hay una persona que es indicada para ello. Bueno, y culmina esa etapa precontractual con la etapa contractual cuando usted va al registro civil y manifiesta su voluntad, porque como es un acto jurídico solemne, tiene que hacerlo delante de un ministro de fe y con la presencia de testigos. Bueno, y ahí comienza la etapa contractual, que siempre es más o menos corta, ¿verdad? Siempre fluctúa a propósito de eso. Y cuando se acaba, eso viene de la etapa postcontractual, que consiste en ¿qué? En que usted de discreción no puede entrar a promulgar, que es algo muy común que hacen hoy día las personas cuando están en la etapa precontractual y dicen, ¿sabes qué? Celebré el contrato del artículo 102 con Juan y Juan era un desastre y le empieza a hacer, eso no se puede hacer porque ahí se agrega la etapa postcontractual que obliga a las partes a mantener ese nivel de discreción. Ahora, para que se forme el consentimiento, dijimos que consistía concretamente en dos actos jurídicos de carácter unilateral. La oferta, propuesta o policitación, cuando una persona le propone a la otra la celebración de un determinado acto o contrato, y lo hace en relación a un destinatario. Bueno, y el destinatario, cuando dice sí, acepto, lo hace en tiempo oportuno y al mismo tiempo, sin condiciones. Dice pura y simple, sí, celebremos este contrato, se forma
Ese destinatario se llama aceptante y se forma el consentimiento. Consentimiento. Y ahí nosotros estudiamos dos situaciones que plantea el Código de Comercio a propósito de responsabilidad a este señor. Porque esa oferta no permanece vigente ad eternum. Él puede, por ejemplo, si se muere, se va. Si está condicionada a testero hasta fin de año, hay un plazo al testigo. Vencido el plazo, hasta luego, se acaba. Se puede retractar. Yo, acto jurídico unilateral, propongo, en el tiempo, acto jurídico unilateral, me retracto. Listo. No quiero perseverar en la oferta. Pero, si yo le dije a este destinatario, te voy a esperar hasta fin de año y me retracto durante esa vigencia, esa retractación se llama intempestiva, o como dicen los italianos, súbita. Y, evidentemente, tiene que reparar los perjuicios en los cuales haya incurrido este señor a propósito de la posibilidad de haber llevado a cabo el acto jurídico en cuestión. Y la otra obligación que también es para este señor oferente es cuando este señor, que debía manifestar su voluntad en tiempo oportuno, no lo hace. Y lo hace extemporáneamente. Entonces, como lo hizo fuera del tiempo oportuno, él le debe advertir que como no se hizo de acuerdo a los plazos que habían estipulado, no produce consecuencias jurídicas, porque si no lo hace, también debe indemnizar los juicios a ese señor. Creo que eso fue lo que vimos antes de salir. Con eso he repasado todo lo que hemos visto hasta esta jornada. ¿Qué le duele? Es que hay una cosa que no entiendo. Que cuando... Me imagino, por eso está preguntando. Cuando el oferente se retracta ¿Ya? y está en su tiempo útil, ¿Ya? ¿Por qué tiene que pagar indemnización si está en ese tiempo útil antes de que el destinatario acepte? Claro, lo que ocurre es que estando vigente la oferta yo no me puedo retractar. Porque evidentemente le puede provocar a este señor perjuicio. Por ejemplo, yo le propongo a usted celebrar un determinado acto jurídico y usted comienza a hacer un estudio, contrata especialista, técnico y todo lo demás, hace una evaluación desde el punto de vista financiero, contrata un mutuo al banco, yo le digo, discúlpame, me arrepiento. Esos son gastos que yo debo asumir. ¿Y por qué los debo asumir? Porque la ley me los impone. Aunque no existe, aunque todavía estamos en la etapa precontractual, en que no debería haber obligaciones aún. ¿Estamos? ¿Podríamos decir que usted no promesa de compra de un bien raíz? No, no, porque la promesa es un contrato en sí. Es un contrato en sí. Si usted le echa un vistazo al artículo 1554, dice, la promesa de celebrar un contrato no genera obligación de ninguna naturaleza, a menos que concurran las circunstancias siguientes y hay 4 numerales. Ya de esos 4 numerales hay contrato de promesa. Es decir, ahí ya hay contrato. Ya hay contrato. Es decir, usted saltó inmediatamente de etapa. Las solemnidades, aparte de las funciones, ¿qué pasa con la firma del notario? ¿Ahí tiene algún sentido de solemnidad o eso? ¿O se pierde? Depende del acto. Depende del acto. Si el acto jurídico amerita la presencia de un ministro de fe, porque debe otorgarse o debe manifestarse su voluntad a través de una escritura pública, que es la que impone la presencia de un ministro de fe o un notario, evidentemente que ahí estamos en presencia de una formalidad propiamente tal, claro. Claro. Y tengo otra duda con la aceptación extemporánea. Perdón, mi amor, ¿cómo dice? Con la aceptación Ya, extemporánea. Aceptación, le vamos a entender. Eso. Que si bien la aceptación se realiza después del plazo haberse... ¿De acuerdo? Pero si esa persona quiere de igual forma aceptar el contrato, ¿qué se hace? ¿Qué hace en este caso el oferente? ¿Se hace una nueva oferta? Actúa. Hágase tu voluntad. Todo esto es lo que dice la ley. Pero evidentemente puede haber un acuerdo entre ellos, que aunque lo haya hecho extemporáneamente, igual le vamos a dar valor. Sí. Autonomía de voluntad. Claro.
Ahora ya estamos en condiciones de saltar a este requisito, la voluntad exenta de vicios. Si nos vamos al título segundo de ese libro cuarto, a propósito de los actos y declaraciones de voluntad, artículo 1545, evidentemente, 1445, evidentemente que nosotros debemos estar presentes a propósito del número 2 de esa disposición, en la cual se dice que el consentimiento debe estar exento de vicios. Bueno, y luego ahora, para que una persona se obligue para con otra, es decir, pareciese ser que de acuerdo a la nomenclatura que propone nuestro legislador, obviamente deberían ser actos jurídicos bilaterales los que nos exigen que esa voluntad esté exenta de vicio. Y la verdad es que no es así, no es así. Incluso cuando le echamos un vistazo al artículo 1551, nos dice que los vicios del consentimiento, debería decir, los vicios de la voluntad, ¿ya? Porque evidentemente que estos vicios operan tanto para los actos jurídicos unilaterales cuanto para los bilaterales. Exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué la voluntad debe estar exenta de vicios? Porque nosotros dijimos dentro de esto que la voluntad debe ser sana, debe ser el fiel reflejo de lo que el autor o las partes desean. Porque puede ser que usted, sí, efectivamente declare la voluntad, pero lo declare a propósito de una situación jurídica que usted ignora o en su defecto desconoce. Entonces, dentro de esa perspectiva, usted podría decir, wow, yo no sabía que, o yo creía que esto era de esta manera. Entonces, ahí usted podría incurrir en un error. En un error. ¿Qué es lo común que ocurre cuando yo le hago una pregunta en una prueba? Usted le dice, no sé, usted incurrió en un error. ¿Por qué? Desconoció lo que yo le preguntaba. O si me responde mal, usted creía que la respuesta era correcta y estaba mala. Ahí, en los dos casos, comete un error. Pero no tiene una sanción jurídica. Pero se cae. Entonces, o podría ser que usted manifieste su voluntad, pero la haga producto de la presión que un tercero ejerce sobre su voluntad. Si tú no celebras este acto jurídico, vas a ver lo que te va a ocurrir. Entonces, evidentemente que es una presión que se ejerce sobre su psique para que usted manifieste su voluntad en un sentido determinado. Fuerza. O usted sufre un engaño a propósito del negocio que quiere celebrar porque la otra persona le ocultó, le dijo, no, celébralo nomás, esto está muy bien, esto está en perfectas condiciones, y ahí sufre usted el engaño de esta otra persona y se había incurrido en un error. Entonces, ahí tenemos que, para que esta voluntad, consentimiento, produzca consecuencias jurídicas, debe ser sana, debe estar exenta de estas cuestiones externas al sujeto y que de una u otra manera pudiesen afectar el alcance de la voluntad que tiene manifiesta. Entonces, a propósito de ello, es que es el propio legislador en el artículo 1451 que nos señala cuáles son los vicios de la voluntad, aunque el legislador habla de los vicios del consentimiento. Entonces, usted que tiene el código, ¿su nombre es? Carolina. Doña Carolina, 1451, ¿qué es lo que nos dice esa regla o esa norma? Los vicios de los que pueda aparecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Listo, ahí lo dice el propio legislador. Error, fuerza y dolo. Entonces, voy a borrar esto. Esto lo voy a dejar, pero esto lo voy a borrar. Todo esto está en el código. Está en el código. Yo lo único que hago es parafrasear un poco lo que señala
el propio legislador, pero si ustedes se aprenden esa disposición al código, evidentemente tienen. Entonces, tenemos que la voluntad debe estar exenta de vicios, porque ese es un requisito de validez para que el acto jurídico que nació sea eficaz, produzca las consecuencias jurídicas que el autor de las partes tiene verificado y que están reconocidas por el ordenamiento jurídico. Entonces, en 1451 nos dice que los vicios del consentimiento en voluntad son el error, la fuerza y el dolor. El error lo podríamos conceptualizar, no está conceptualizado, pero lo podríamos conceptualizar como la ignorancia o el concepto equivocado que tenemos de la realidad. Ahí hay dos aspectos. Ignorancia es el desconocimiento absoluto de algo. Y es menos peligroso que el concepto equivocado, porque en uno reconocemos que no sabemos. Y en el otro creemos saber algo que estaba definitivamente equivocado. Bueno, entonces evidentemente que en ambos casos hay error. Ahora, este error puede ser de dos tipos. Tenemos el error de derecho y el error de derecho. El error de derecho. Y el error de derecho puede ser de cuatro tipos. Esencial, sustancial, accidental y en cuanto a las personas. Algunos incorporan el error común, que no deja de ser un error esencial, y tiene una conversión que tiene un carácter válido, y luego tenemos el error en los motivos, que es simplemente un error esencial. Así que estos son los tipos de errores que tenemos acá. ¿Qué es, a propósito de este error de derecho? El error de derecho, mucho ojo, 1452, doña Carolina. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. No vicia el consentimiento. Y es claro, porque evidentemente que esto está sustentado por la presunción de conocimiento de la ley. Eso es como de seguridad jurídica. Porque imagínese usted que se lea un determinado acto contrato, una compra-venta, y dice, wow, yo no estudié derecho, por lo tanto, yo nunca leí la regla del artículo 1796 y no sabía que tengo que pagar el precio, por lo tanto, como yo soy ignorante en esta materia, no pago. ¿Podríamos argumentar de esa manera? No. ¿Y por qué no? Ahí en el 1452, usted raye su código. Los que lo trajeron, raye. Agarra un lápiz y ponga al ladito. Concordar. Cuando usted concuerda su código, usted lo está relacionando. Por lo tanto, uno dice, ¿cómo lo hago? Agarre y ponga concordar. ¿Con qué artículo? 8º. Porque ahí está la presunción de conocimiento de la ley. Vaya al artículo 8º. Para que veamos qué es lo que nos dice esa regla. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Ahora, evidentemente que es una presunción, esta es una presunción de derecho, no es simplemente legal. Usted no puede alegar ignorancia de la ley, justamente para evitar que usted pueda, a través de esa alegación, eludir las consecuencias jurídicas de un acto plenamente válido. Porque si de repente usted se lee un acto jurídico y no le conviene, usted dice que yo no tenía idea de que estas eran las consecuencias. Luego, no lo podrá hacer, porque se presume. En la práctica no existe ni abogado, ni puede ser ni un ser humano que sepa todas las leyes que están vigentes. Pero esa presunción que evita que usted a través de esa argumentación pretenda eludir las consecuencias de un acto jurídico plenamente válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Eso es correcto. Ahora, es más, en ciertas y determinadas instituciones se discute el alcance, pero en ciertas y determinadas instituciones se establece que aún en el caso en que usted alegue ignorancia de la ley, se presumirá que está actuando de mala fe.
se presumirá que está actuando dolosamente, ¿ya? Si ponga ahí también concordar con el artículo 706, inciso final, a propósito de la definición de buena fe. Es una definición preciosa que establece el código a propósito de la posesión. 706. Sí. Conciencia, ya ve, adquirido, el dominio, por lo menos, legítimo, centrado en cualquier otro hizo. ¿Sí o no? Ahí está la definición. ¿Qué dice el inciso final? Dice, pero el error en materia de derecho. El error en materia de derecho, wow, ¿qué nos dice? Constituye una presunción de mala fe. Constituye una presunción de mala fe. Es decir, ahí el propio legislador dice, y si usted en esta materia argumenta de esa forma, se tendrá que estar actuando dolosamente. La discusión que se plantea, y eso se va a ir el próximo semestre, es si esa norma es de aplicación general o únicamente a propósito de la posesión, que es donde está instalada esa regla. Algunos dicen que sí, es de aplicación general, porque aplican la regla general del 707 a propósito de cuál es la regla general dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es que se presume que usted siempre actúa de buena fe. ¿Qué dice? No buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la Claro. presunción contraria. Exactamente. Entonces, esa es una regla general. En nuestro ordenamiento jurídico se presume la buena fe. Claro, seguro. Ya, muy bien, no importa. Particularmente la gente que trabaja en seguro acá, sí, se presume la buena fe. Está bueno, eso no ocurre. No importa, no importa. Estamos hablando de código que evidentemente ahí tampoco voy a decir nada. Ya. Entonces, no se presume. No se presume. Esto es súper importante. Cuando usted le diga el error de derecho dice consentimiento, esto tiene que ser un coro, ¿sí o no? No. Se acabó, categóricamente. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones. A propósito del artículo 2297, en relación al cuasi contrato del pago de lo no debido. ¿Qué es lo que dice esa regla? Nuestro legislador. Que también usted podría concordar para que vea cuál es la reafirmación y cuál es la excepción. 2297. ¿Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por Se podrá repetir. Repetir significa se puede devolver. Lo que se ha pagado aún, lo que se ha pagado aún por error de derecho? por error de derecho. Es decir, a propósito del pago de lo no debido, ese es un cuasi contrato. Los cuasi contratos se estudian por ahí por Derecho Civil 5. ¿Ya? Entonces, ahí en los cuasi contratos, ahí hay tres principales cuasi contratos: el pago de lo no debido, la queja suciosa y el cuasi contrato de comunidad. Y no son lo único, porque hay otros. Entonces, ahí, cuando usted paga creyendo que tenía una obligación jurídica, comete un error de derecho. Pensemos que usted pagó unas contribuciones en circunstancias que su inmueble estaba exento. Eso no ocurre, pero no importa. Porque ahí todo está grabado y no va a ocurrir. Pero usted lo pagó igual y todo normal. Entonces ahí pagó pensando en que había una obligación jurídica, un error de derecho. Se puede repetir, devuélvame, porque lo que pagué no lo debí. Con respecto a esto, que ya lo había escuchado ese concepto, pero lo escuché en un caso de connotación pública al funcionario que le pagaron 172 millones de pesos, renunció y el juzgado de garantía lo declaró absuelto y ahora no saben cómo cobrarle. ¿Qué sería allí? ¿Que le pagaron por error? Le pagan por error. Ya. Es que eso dice la empresa, que se equivocaron, 172 millones. Ahí en materia civil hay un principio que se denomina el enriquecimiento sin causa. Cualquier ventaja de tipo patrimonial que usted obtenga tiene que tener una causa. Y la causa debe ser lícita. ¿Estamos de acuerdo? De lo contrario, es un enriquecimiento sin causa. Es una ventaja patrimonial que usted obtuvo sin que hubiese un motivo que induzca al acto o contrato. Entonces, de esa manera, ¿puedo repetir? Puedo repetir. Es decir,
puedo pedir que devuelva lo que de manera ilegítima usted obtuvo. Sí se puede hacer. Si la empresa tiene dificultades, ¿qué no? Bueno, en fin, ya. Sí, se puede hacer. Se puede hacer, no hay problema. A menos que nuestro amigo ya rompa adentro y listo. ¿Pero cuánto era? 162 millones. ¿Quién se ensucia las manos por 172 millones? Se te acaban un fin de semana. Entonces, tenemos claro esto del error de derecho. Concordar con esas disposiciones. Nunca jamás. ¿Qué es lo que pasa con el error de hecho esencial? Esencial. A ver, el artículo 1856 es el que nos da la respuesta. Ahí nuestra amiga Carolina va a leer. El error de hecho dice consentimiento cuando recae sobre la especie en contrato que se ejecutó celebra. Como si una de las partes del crédito y la otra donación. O sea, la identidad de la cosa específica de que se trata. Como en un contrato de una parte entiende de una cosa y la otra transporte distinto. Una cosa así. ¿Sí? Sí. Ya. Vean. El error, de hecho, vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese el crédito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Ya. Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo importante acá? Esto es un error tremendo. Tremendo. ¿Y por qué es tremendo? Porque piense usted, aquí nos estamos equivocando. Aquí hay dos tipos de error de hecho esencial. Uno que recae sobre el acto jurídico que queremos celebrar y el otro que recae sobre la identidad de la cosa, materia o objeto del contrato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a la cafetería. Ahí, al frente. ¿Lo ubican, no? Sí. Ahí. No voy a poner un ejemplo así extravagante que usted diga, igual es difícil entenderlo. Entonces voy allá, miro a la persona que está al otro lado del mesón y le digo, dame un café con un churrasco. ¿Ven el churrasco ahí o no? Ya no importa, sándwich café. Entonces, un café con el sándwich. ¿Y está ahí? Yo lo doy, muchas gracias, y me voy. Y me dice, wow, pero son 7.000 pesos. ¿Y por qué 7.000 pesos? Yo le dije, dame. No te dije, véndeme. Estamos de acuerdo, ¿no? O usted mismo, acá, en esta sala. ¿Cuántas veces le han prestado algo y no lo ha devuelto? Que yo pensé que me lo estaba regalando. No se lo está regalando. Porque te dijo, préstame el cuaderno, préstame el libro, préstame tal cosa. Y ahí el préstamo involucra que su obligación es devolver. Es que yo creía. Ahí nos equivocamos en el acto jurídico porque una parte entiende que está celebrando un acto jurídico A y el otro que está celebrando un acto jurídico B. ¿No es verdad? Pregunta para este curso. ¿Se forma consentimiento o no? No. Sí. Se me confunde. ¿Se formó el consentimiento o no? Dice el consentimiento. No pregunté si lo hizo o no. Pregunté, ¿se formó el consentimiento? No. Sí. Miren. Cuando yo hago una pregunta así, usted debería ir a la definición, consentimiento. Sentir juntos, concurso real de las voluntades de dos o más personas que se encuentran. Ahí se forma consentimiento. Si uno piensa A y el otro piensa B, ¿se formó consentimiento? No. Si no se forma consentimiento, equivale a que no exista voluntad. Y si no existe voluntad, falta un requisito. Esencial. Un requisito
de existencia, de existencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí queríamos celebrar actos jurídicos distintos, diversos, no se formó consentimiento. Bueno. ¿Qué íbamos a comprar? La super hipertienda, un televisor, ¿no? Sí. De 150 pulgadas, super HD, con toda la parafernalia y cosas por el estilo. Y es más, sabíamos que le habíamos dicho al vendedor que lo fuera a dejar a la casa el día viernes. Y nosotros organizamos una fiesta, ¿ya? Para cuando nos lleven el televisor, invitamos a los amigos y toda la cosa. Es un hipertelevisor. Entonces, usted llega y dice, wow, este es el super, hiper, mega televisor. Entonces le dice, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba? ¿6 millones de pesos? 6 millones de pesos. Listo. Y a propósito de eso, ¿me lo voy a ir a dejar a la casa? Sí, ¿cuándo? ¿El viernes? El viernes. De acuerdo. Invito a todos los amigos y de repente suena el timbre. Sí, soy el despachador de la tienda. Y usted se le abren los ojos, ¡llegó! Entonces viene con una cajita así. Y dice, ¿pero esto qué es? No, lleva una planta. Pregunta para este curso. ¿Nos equivocamos en el acto jurídico que queríamos celebrar? No, pero ahí no es la cosa. No nos equivocamos en el acto jurídico que queríamos celebrar. Nos equivocamos en la identidad de la cosa sobre que recae nuestra voluntad. Yo quería un televisor. Compré un televisor y me regalaron una. Listo, hasta luego. ¿Se formó consentimiento? ¿Se formó consentimiento? Sí. No, porque, a ver, si yo quiero celebrar válidamente ese contrato que se llama compra-venta, tengo que ponerme de acuerdo en el precio y en la cosa. Listo, yo quería comprar un televisor y me entregaron una plancha. ¿Nos pusimos de acuerdo? No. ¿Se formó consentimiento? No. No. ¿Hay compra-venta? No. ¿Estamos o no? Ay, qué chistoso, o sea. Ay, yo no voy a estar de acuerdo la próxima semana. No. Va a ser así. Entonces, fíjense, nuevamente, ¿qué es? Estoy traduciendo lo que nos está diciendo el propio legislador. Vean nuevamente 1450. El error de hecho dice el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. Listo, ahí esa es la primera parte, cuando uno entiende que quiere celebrar un acto jurídico y el otro un acto jurídico distinto. Claro. Siga, la segunda parte. O sobre la identidad de la cosa específica. Identidad de la cosa específica de que se trata. Siga. Como si el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. ¿Estamos? En ambos casos, la primera parte de ese error de hecho se llama in negocio. Y la segunda se llama in corpore. Nos equivocamos en el acto jurídico, negotium. Nos equivocamos en la identidad de la cosa, in corpore. ¿Estamos? En ambos casos hay error esencial. Pregunta, ¿se formó el consentimiento en cualquiera de los dos casos? No. Por lo tanto, hay error esencial. Si falta el consentimiento, nuevamente repitamos, equivale a que falte la voluntad. Y la voluntad es un requisito de existencia. Por lo tanto, la pregunta que válidamente podríamos abordar ahora es, ¿y qué es lo que ocurre cuando estamos en presencia de un error esencial o obstáculo? Cualquiera de los dos. En teoría, como falta un requisito de existencia, la sanción debería ser en teoría, inexistencia. La inexistencia. Porque dijimos que en teoría se falta un requisito de existencia, es lógico pensar que la sanción es la inexistencia. Todos los seguidores de Don Luis Claro Solar sostienen eso. Sin embargo, hay algunos que sostenemos algo distinto, siguiendo al profesor Alessandri, que la inexistencia no está reglamentada por nuestro ordenamiento jurídico privado civil.
Por lo tanto, en este caso debería aplicarse la máxima sanción que tiene contemplado nuestro legislador en ese sentido, y que es la nulidad absoluta del acto. Porque sí está reglamentada ahí en el título 20 del libro cuarto, artículo 1681 y siguiente, ahí está reglamentada. En existencia no aparece ni en las cómicas. Entonces, evidentemente que deberíamos aplicar esa máxima sanción. Pero hay algunos extravagantes, gente rara. Porque en el mundo teórico académico siempre hay gente rara. Están los Illuminati, esta gente que escribe de repente un paper que nadie lee, y que lo publica en una revista científica y anda caminando así. Mira, me acaban de publicar un paper a propósito de la quinta esencia del metabolismo celular en el cuerpo civil. ¿Y eso qué es? ¿Y de qué sirve? Pero gana puntos. Entonces, para ganar puntos, del estupidez. Bueno, entonces, hay un académico que ustedes pueden ubicar, que fue el que hizo la presentación de ese manual de acto jurídico, Juan Andrés Orrego, que estuvo ahí en la presentación, Juan Andrés Orrego. Gran amigo mío. Pero Juan Andrés está enfermo, tiene problemas psíquicos graves, algo esquizoide, ¿ya? Pero, a ver, es de esos típicos académicos que usted, cuando lo mira en la calle, y caminando, la gente va a la otra vereda porque es como, da como miedo. El único que se le acerca y lo saludo soy yo. Le digo, ya, Andrés, vamos, no te preocupes, soy amigo tuyo. ¿Y cómo apaciguo a la bestia? Le digo, ¿dónde quieres ir? Me dice, ¿por qué no vamos a uno de estos cafés del centro? Y yo los desconozco, de verdad, son una cosa así. Nunca he visto algo más extravagante que eso. Porque tú te vas a tomar un café y de partida yo no sé por qué las puertas están así como oscuras. Yo no voy a ir para adentro. Y de repente uno entra y te enfrentas con... Eso parecería ser como Fantasilandia, lleno de curvas, así. Una cosa extraordinaria. Entonces, de acuerdo a lo que me han contado, porque yo le he dicho, cuando somos académicos, nos pueden ver entrando a este lugar, anda con otros amigos, no conmigo. Bueno, Y bueno. no sé. Te meto la mano al fuego. No, hermaname también, amigo. Tengo puros amigos raros. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Juan Andrés sostiene que la sanción, en el caso de error esencial, sería la nulidad relativa. Y lo funda en el texto del código. Porque si usted le echa un vistazo al artículo siguiente, 1454, a propósito del error sustancial, aquí, nadie duda. Aquí todos los teóricos, doctrinarios y toda la gente sostienen que acá, a propósito del error sustancial, la sanción que debería aplicarse es la nulidad relativa del acto. Nulidad relativa del acto. Entonces, y ese artículo 1454 comienza diciendo: el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento. Entonces, esa expresión a sí mismo se entiende que lo vicia de la misma manera que el artículo anterior. Y como aquí es nulidad relativa, se aplicaría la nulidad relativa a propósito del error esencial. Bueno, el único que sostiene eso es mi querido amigo Juan Andrés Orrego, así que esa posición no la ponderé. Cuando yo le pregunte, usted dice, en teoría debería ser inexistencia, pero siguiendo su posición, profesor, nulidad absoluta. Bueno, para que no se confundan. Ahí no vayan, somos seguidores del profesor Orrego porque lo voy a escuchar. El artículo 1453 habla sobre la especie, pero ¿qué le llama esencial? No, lo que pasa es que ahí dice especie, siga leyendo. Recae sobre la especie de acto o contrato. Entonces, al tipo, especie, tipo de acto contrato. Tipo de acto. Así lo debería interpretar. Bueno,
Entonces, queda claro este error esencial u obstáculo. Vamos con el error sustancial. Carolina, lea. 1454. Sí. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera Ahí nomás, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esa regla? El error de hecho dice a sí mismo el consentimiento cuando le cae sobre la sustancia o cualidad esencial de la. Ahí hay dos aspectos. La sustancia es la materia. Y la cualidad esencial es el valor que usted le da a la cosa. En otras palabras, yo compro algo por un motivo subjetivo, interno, autónomo. ¿Estamos? Por ejemplo, usted quiere comprar un sable. ¿Ya? El sable tiene un valor objetivo, porque está hecho de acero y toda la cosa. Pero pensemos que el sable perteneció al general Baqueano. Usted lo compra porque perteneció al general Baqueano, no porque es un sable propiamente tal. Ahí usted le está dando un valor subjetivo al sable. ¿Estamos? Independientemente de cuál es su sustancia. Entonces ahí hay dos. O es la sustancia o es la calidad esencial. Es decir, eso que eleva para él que está celebrando el acto a una categoría superior del mismo. Bueno, por ejemplo, usted podría comprar este celular. Este celular cuesta nada, pero el hecho de que perteneció al profesor Francisco Tarre ya tiene una calidad esencial. Fíjense, se pone acá. Puede saber cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis desviaciones. Ahí, pero por eso me confundo un poco, no hay un error, no conlleva, si yo estoy comprando plata y en realidad es algo. Yo se lo voy a explicar. No, ¿Quieres que se lo explique con un ejemplo? No es todo, esa es mi pregunta. No. Hay claramente mala intención. Fíjense en la siguiente situación. Es más, no se lo voy a explicar con un ejemplo, sino que les voy a actuar el ejemplo. Hoy día es 22 de septiembre. Me acuerdo que hoy día pensemos que es más temprano, que hoy día celebro un aniversario más de la persona con quien estoy saliendo. Entonces, llego y digo, wow, voy a sorprender a esta chiquilla. Y me voy a una joyería y veo así, en la vitrina, y hay un collar de perlas. Entonces, llego y le digo a la dependiente, denme ese collar, por favor, me lo envuelve en un papelito de regalo y lo manda a esta dirección. ¿Quiere una tarjeta? Una tarjeta. Y ahí usted le pone las mentiras de siempre. Con mucho cariño, me acordé de ti, que eres lo más importante de mi vida, me acuerdo de la canción de Queen, Love of My Life, una cosa por el estilo, bla, 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 bla. Toda esa chaca inútil que no sirve absolutamente para nada. Pero usted es así como un rey. Entonces, llega la noche y usted llega, vamos, miércoles, porque ya cumplí con la cosa. Y su casa está toda oscura. Toda oscura. Qué raro. Agarra la llave y echa. Y sigue todo oscuro. ¿Y qué hace un hombre cuando llega a su casa que está enteramente oscura? ¿A dónde se va, primero que todo? No, a la cocina. Y se va directamente para ver si hay algo para tomar, porque y un poco deshidratado. Entonces entra nuestro héroe, cualquier otra persona, no soy yo obviamente, entra el personaje en cuestión y escucha así un sollozo. ¿Lo puedo repetir? Era la chiquilla que no sabía que estaba bueno. Entonces, un sollozo así.
prende la luz, y dice, pero, amor, ¿qué pasa? Y en su manito, sí, tiene colgando el collar. Ahí dice, bueno, le llegó. Entonces dice, ¿pero qué pasa? ¿Para qué te emocionas tanto? Si total, es un detalle, una cosa así. Francisco, eres lo más desgraciado. Estoy feliz. Bendito mundo. Pero, ¿qué pasa? Pensé que yo valía más que esta bolsería. Agarra el collar regla. Mira, bueno, esquiva, obviamente, porque es una plata, así. Golpea, se rompe y sale ahí la. Entonces, llega y le digo, pero mira lo que hiciste con el collar de perla. ¿Qué perla? Si eran bolitas de plástico. Pregunta a este curso. ¿Nos equivocamos en el acto jurídico que celebramos? No. ¿Nos equivocamos en el objeto, materia objeto del contrato? No. Nos equivocamos en que la sustancia, Materia. en la materia de la cosa sobre que versa ese acto o contrato. Ese tipo de error también, porque lo dice la ley, vicia a sí mismo el consentimiento. La ley habla de la barra de plata y era de un material plateado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo puse este ejemplo? Porque me ocurrió en cierta medida. En cierta medida. En una jornada estaba saliendo con una chiquilla y hice un viaje a Europa. Ya hice Europa, vamos. Y en Europa, obviamente, que luego me acordé poco y nada de esta. Aunque llamaba así en la noche, en medio de la ebriedad y toda la cosa, no, sí, lo importante, la típica cosa que dicen los ebrios, que nunca, usted cuando tome, nunca llame por teléfono, nunca, porque va a meter la pata. ¿Ah? Sí. Entonces, llego y tenía que volver, y no le había comprado nada. Entonces, en el aeropuerto, llego y decía perlas mallorquinas, ¿ya? Y llego con esto, la hago deluxe. ¿Ah? Llego y entonces, miento, no le había comprado absolutamente nada de nada. Entonces, llega y me dice, Francisco, ¿cuándo me pero obviamente te voy a ver a ti, ¿no? Entonces, que tiene que llegar toda la cosa. Sí, sale súper bien, pero ¿cuánto es nada? ¿Qué? Porque lo que te traía venía en una maleta que no llegó. Así que tengo que esperar ahí que me la envíen y toda la cosa y bla, bla. Entonces lo compré acá en Santiago, una perla así, una cosa. Entonces tenía un amigo joyero y le dije, ponle un brochecito, nótese el detalle, ponle un brochecito de oro a este collar de vela. Entonces, vela. Le dije, ¿qué son? Sombrita de plástico, también es así, toda la cosa, y todo. Así, no le puedo arreglar esto. Le compré otra cosa distinta, y se lo regalé. Entonces dije, ¿qué hago con el collar de vela? Se lo regalé a mi mamá. Y mi mamá nunca me usó el bendito collar de vela, porque claro, era vieja, sabía y tenía todo ese tipo de jaramaya y cosas por el estilo. Entonces ahí nos equivocamos en la sustancia. Ya. Entonces, acá, en el error sustancial es nulidad relativa la sanción. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién cometió el error? ¿Los dos o uno nomás? Uno nomás. Entonces, el que cometió el error, es el que tiene el derecho para reclamar de la rescisión, que se deje sin efecto. En cambio, aquí, en la nulidad absoluta, la puede reclamar cualquiera. Porque es una... estas normas de nulidad, como verificaremos en su oportunidad, son de orden público. Entonces, evidentemente que tenemos que estar presentes. Entonces, acá, esencial, sí. Sustancial, también. ¿Qué pasa con el error accidental? Que es la parte final del 1454. Carolina. El error acerca de otra cualquier calidad de la cosa no dice el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y ese motivo
ha sido conocido de la otra parte. Perfecto. El error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no dice consentimiento. No dice consentimiento. A menos que esa cualidad sea el motivo principal de una de ellas va a contratar y esa es el motivo de otro. Por ejemplo, usted va a comprar un celular. Bueno, ¿para qué? ¿De qué le sirve el celular? ¿O cuál es su utilización básica elemental? Llamar. Llamar y recibir llamados. Listo, que tenga esas aplicaciones en el WhatsApp y todas las demás porquerías que tiene. Listo. Pero usted quería ese celular porque estaría incorporado una super, ultra, hiper, mega cámara que sacaba fotos así. ¡Wow! Hasta la hija del jorobado de Notre Dame, la más horrible del mundo, le sacáis una foto y la ve estupenda, así, súper bien. Y usted quería ese celular con esa cámara. Esa cualidad que tiene ese aparato, ¿es determinante para que sea un celular o no? No. Está luego, es una cualidad accidental. ¿Estamos? Ahora, por regla general, usted compra un celular. Usted no podría decir, wow, pero no está esta cámara. ¿Qué es lo que es sin efecto contacto? Siento mucho, pero usted tiene un celular para sacar fotos o la quiere, pero para las dos, pero tiene otra cámara. No, es que yo quería esta que sacaba estas fotos que arreglan la persona que sea autónomo. ¿Sí? Entonces, evidentemente que usted no puede, el error accidental, alegar la nulidad del acto de contrato. A menos que usted haya dicho que compre el celular siempre y cuando tenga el cámara. Porque ahí usted elevó a la categoría de determinante que esa cualidad. Y eso lo dio a conocer a su contraparte, ¿no? Lo tiene que dar a conocer, porque si no lo da a conocer, el otro cómo se va a dar cuenta que efectivamente ese acto usted lo va a celebrar solo en la medida que tenga estas cualidades especiales. Si no lo dice, error accidental, no dice consentimiento. A menos que sea motivo principal y además es conocido su contraparte. Bueno, en ese caso sí podría alegar error. Y sí podría ser objeto de nulidad relativa. Porque solamente el que sufrió el error, creyó que estaba incorporada esa cámara y al final no lo estaba, es el que puede alegar la nulidad del acto. ¿Ya? Entonces, cuando nos pregunten, cuando les pregunten, el error accidental, por regla general, ¿dice consentimiento sí o no? No. No, a menos que esa circunstancia, motivo principal, para la celebración, y esa circunstancia, conocida Por la contraparte. ¿Se entiende, sí? No. Yo me perdí. Mire, es como que yo le regalo una brújula para que no se pierda. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? Profe, es que perdí. no, está bien, está bien. ¿Le gusta este celular a usted? ¿Por qué le gusta? ¿Qué le atrae de él? ¿Para qué le sirve? Para llamarnos a la mesa. ¿Hay algo mejor que este celular? ¿Cuál? El 17 Pro Max. Ya, Tiene mejor cámara. tiene mejor cámara. ¿Estamos? ¿Y usted lo quiere comprar por la mejor cámara? De acuerdo. Entonces, usted llega y le dice, me gustó este celular. Y nada dice. Y usted dice, pero no trae esta cámara. ¿Lo puede devolver? No. No lo puede devolver porque la cámara es accidental a la función que cumple el celular. Usted lo dijo. Para hacer, recibir llamadas, también trae una cámara, pero no trae esta Pro Max con vuelta en el área y usted sale a arreglar a toda la cosa. ¿No es verdad? Pero si yo soy el vendedor y me dice, yo quiero el, ¿cómo se llama? iPhone 20. Listo. Solamente, siempre y cuando traiga qué cámara? La de. La super ultra hiper mega. ¿Ya? De acuerdo. Y me lo dice. Y yo se lo vendo. Y no trae esa cámara. ¿Puede reclamar? Sí. Claro, porque usted, esa cualidad accidental, motivo principal para celebrar ese contrato de compra-venta de el celular. Y eso es conocido por la cuenta. Ya. El concepto ahí me sigo perdiendo. Cuando usted llega a esa situación, básicamente quiere que regular la plata, porque se podría decir, me equivoqué, por ejemplo. Usted no se preocupe de eso. No, porque la idea es
podemos dejar esa voluntad que usted manifestó, ¿está viciada o no? ¿Puede ser respecto a lo que usted quería? Pues si simplemente una parte no, pero la mía sí, y por eso, si bien, No, pues. por ejemplo, el del televisor, si llegan con el televisor de 10 pulgadas, entonces dice, escucha, me equivoqué, perdona, Sí, sí, a ahí otro sí, lado, ahí y ahí voy, y Ahí se llego, equivocó en el objeto. el que llegó, claro, en este caso la tienda, llegó con un televisor de 10, entonces, pero fue un error interno. Es la posibilidad que existe aquí. Aquí estamos viendo que su voluntad sea el fiel reflejo de lo que usted quiere. Entonces, ¿puede equivocarse? Sí. Obviamente. Y ahí estamos viendo los tipos de equivocación en los cuales quienes celebran el acto contrato pueden incurrir. Estamos recién viendo eso. Usted despreocúpese del otro. Lo podemos arreglar, no lo podemos arreglar, lo podemos solucionar. Estamos recién dando el primer paso. Y ese primer paso nos está diciendo que cuando usted manifiesta su voluntad o celebra, llega a un acuerdo, celebra un acto o contrato, lo que usted manifiesta debe ser el fiel reflejo de usted. A eso estamos. ¿Qué pasa si nos equivocamos en la persona con quien queremos celebrar el acto o contrato? ¿Nos interesa quién nos vende? ¿Nos interesa quién compra? ¿Nos interesa si queremos arrendar quién arrenda? Sí. Sí, pues. ¿En la compraventa, profe? Que nos venda. No, pero a ver, no. Si usted quiere arrendar, va a arrendar porque, ay, la Juanita Pérez me va a arrendar. No, que me refiero a que sea propietario, por ejemplo. ¿Me interesa? Sí, porque si no me veo afectado en una compraventa para. ¿Y si usted puede subarrendar? En el arrendamiento, lo que a usted le interesa es la cosa y el precio. ¿Dónde está ubicada y cuál es el precio de la renta? ¿Sí o no? Que la renta le importa nada. Ya. Le importa nada. Hasta luego. Y es lo que ocurre habitualmente. La persona con quien tenemos intención de contratar nos importa cero. Cero. A menos que la consideración de la persona motive ese contrato. ¿Qué importa ese muchísimo? ¿Qué es lo que nos dice la ley? A ver si está de acuerdo conmigo o no. La ley. Estoy planteando. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia No el dice. consentimiento, A menos que siga. salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Listo. Listo. Porque hay contratos en que la ponderación de la persona con quien tengo la intención de contratar sí es importante. Excepto vos. Obvio que es importante, ¿o no? ¿Por qué me voy a celebrar ese contrato? Ay, me celebré este contrato con una persona que... Por favor. Y ahí se contempla en la ley civil, ya en la última de 19.947, en el artículo 5, el error en cuanto a la persona. Claro, y puede ser en cuanto a la identidad física o a la identidad desde el punto de vista de la personalidad del sujeto. Es decir, dos ámbitos. La física es súper rara. Bueno, no es tan rara. No es tan rara porque usted puede celebrar ese contrato a través de un mandato. Le encarga al mandatario, por favor, ande y celebre el contrato con esta persona. ¿Y usted qué puede hacer? Llega y dice, hola, ¿cómo? Porque usted despierta en la mañana, ¿sí? Se mira al espejo y dice, ¿cómo se siente? Solo. Entonces entra a la aplicación, a la página. ¿Cómo se llama la página? La más conocida.
Tinder. Entonces, y ahí aparece, como que usted está en la feria de los animales. Dice, "Ah, ¿qué onda? Muy bien". Y ahí aparece una foto de una tipa, pero para que la traje escultural, súper bien, todo lo demás. Cariño, no enrollada. Sí, claro. Todo lo. Y dice, wow. Y le manda algo, ¿no? Para que lo conozcan. Match. ¿En qué? Match. Ya, pero por ejemplo, usted no le manda un correo así, le dice, hola, te ves así como. Cuando hacen match, ahí puede. Antes no. No, tiene que aceptar. Tiene que aceptarte como realmente eso. Ah, no es. Pero si te encuentras rico y tú te encuentras. Si hacen match, ahí aceptar está, que los no. dos se tienen que aceptar con el que. Ya, bueno, en fin, ya me está fallando el ejemplo entonces. Pero bueno, entonces usted ve acá la cosa, dice, wow, pero. Entonces, voy a poner cualquier suba al azar para que usted no se sienta mal y toda la cosa. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de aquí. Ah, pero sé que creo que estamos hechos el 1 o el 8. 7 horas en el registro civil, no voy a poder ir, pero voy a mandar a un mandatario que tengo allá a que celebre el 102. Listo, hasta luego. Y después llega su amigo, dice, ¿sí, porque seguro lo vi? Sí, claro, pero vi aquí la fisonomía de esta chiquilla y toda la cosa. Entonces, ahí me llega y era la hija de Jorobado. Y dije, me leí esa foto. No, esa foto era de una amiga que me la prestó y toda la cosa. En fin. Ahí cometimos un error en cuanto a la identidad física de la persona. Puede ocurrir. En China, creo que fue hace como 5 o 6 años acá, un chino alegó justamente error en la identidad física de su cónyuge. ¿Ya? Y lo descubrió porque la china quedó embarazada. Y el hijo era, pero verdaderamente, como que el murciélago de Wuhan, ahí donde apareció el COVID-19, o sea, había engendrado, había tenido relaciones prósperas con esta chiquilla. Porque nació un chino, imagínense, los chinos, en términos generales, con todo cariño y mucho respeto por la colonia, aquí tengo muchos amigos chinos, en un restaurante ahí en Lord Cochrane, miserable el restaurante. No existe, en el sector donde está el restaurante chino, no existe ni una sola hotel. Todas están ahí faenadas por el chino. Entonces, el chino llega y los chinos, digámoslo, no son tan atractivos así. Hay algunas personas que me gustan los chinos, a mí en lo personal. Bueno, entonces llega y tuvieron el cabrón chico y el cabrón chico era horrible. Era una cosa bastante. Entonces el chino, porque veía la China estaba, supuestamente a los ojos del chino estaba bien. Entonces dijo, ¿qué fue lo que ocurrió? Creo que la China estaba enteramente manufacturada. Enteramente, creo que la habían reconstituido, ¿no? Como son los chinos con toda esta tecnología super ultra hiper, había quedado una China distinta. Pero le salió el cabrón chico de una fisonomía genética de la China propiamente tal. Así que él alegó error en cuanto a la identidad física de la China y la cogieron. Eso apareció en la noticia. Si ustedes creo que lo googlean o lo buscan en YouTube, aparece ahí China horrible. Se estará dentro de eso. Pero ahí tenemos un caso calificado de error en cuanto a la persona. Y el otro, que se relaciona al mandato. Cuando usted le encarga la gestión de un negocio a otra persona, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Confía en la persona. ¡Wow! Carolina, 2116. Así lo define el propio legislador. Su contrato es por una parte. 2116, el propósito del mandato. El mandato es un contrato en que una persona confía en la Confía. Contrato de confianza.
cada vez que celebramos un contrato en que el legislador emplea esa expresión confianza. Por ejemplo, si usted se va a hacer un tratamiento, no operar, no operar, ¿se opera con cualquiera? No. Con aquel que le da más. Wow, nadie llama a su estudio jurídico y dice, ¿está el abogado? Está Francisco Tajes. ¿Él lo puede entender? No, quiero que me atienda él. Nosotros, los abogados, actuamos a través de un contrato de confianza, el mandato judicial. Es un contrato que opera sobre esta misma lógica. Entonces, aquí, por regla general, el error en cuanto a la persona no, dice entonces, a menos que la consideración de la persona, motivo principal de una de las partes para contratar. Y esos contratos en que existe este motivo principal de una de las partes para contratar, se llama contrato implícito personal. Es decir, en relación o en consideración a la persona. Y siempre, nótese lo que digo, así, siempre, Carolina, lea el artículo 1567, a propósito de los modos y las obligaciones, para que veamos. Ahí hay 10 numerales, que en verdad deberían ser 11. 1567. Sí. Ya. Toda obligación puede No importa, empieza con los numerales. 1. Por la solución o pago efectivo. Dele, 2, Por la no 3, Por la transacción. 4, Por la remisión. 5, Compensación. 6, Confusión. 7, Pérdida de la cosa que se debe. 8, La declaración de nulidad 9. o por rescisión. Por el evento de la condición resolutoria. 10. Por la prescripción. Listo. ¿Se mencionó la muerte o no? No se mencionó. La muerte es un modo de extinguir también la obligación. Es un modo de extinguir. Pero solo opera a propósito de los contratos que se denominan inscritos personales. Carolina, artículo 2163, número 5. Veamos, te apunto. A propósito del mandato, ¿cómo se puede extinguir el mandato? Número 3. 5. Por la muerte del mandante o mandatario. La muerte del mandato del mandatario. La muerte solo aplica como modo de extinguir obligaciones cuando el acto jurídico es inscrito personal, cuando la consideración de la persona motivo principal. Entonces, cuando les pregunte la ponderación de la persona para la celebración del acto contrato, ¿dice consentimiento No. sí o no? No. No, a menos que es. ¿No? ¿Cómo? A menos que la consideración de la persona motivo principal para celebrar el contrato. Por ejemplo, cuando la universidad hace un contrato con nosotros. No, ¿No? no, porque es un contrato de prestación de servicio. Pero la universidad sabe, por ejemplo, que se va a cobrar el curso y no lo... Da lo mismo. Porque ¿a qué puede matricular la universidad? A cualquier persona. Listo. Hasta luego. Y usted, cuando le dice, ¿se fijó quién era su pool de profesores que podía hacerle clase? Listo, digo lo mismo. ¿Quieres entrar el contrato? Sí. ¿Cómo? ¿Quieres entrar el contrato? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. A propósito del error. Antes que hagamos un acto. Sí, o sea, entiendo la parte de que no dice el acto, pero como que no entiendo bien, por ejemplo, cuando uno firma una promesa de compraventa, profe, ¿por qué la persona, por ejemplo, el propietario, no importaría? Para no viciar. Obvio que importa. Ya, Pero importa ¿no? En relación a usted. Por ejemplo, ¿qué quiere comprar? ¿Un departamento? sí. Listo. Yo le vendo un departamento. ¿Le importa que lo venda yo, no? Me importa que usted sea el propietario que lo venda. Da lo mismo. ¿Le importa que se lo venda yo, que yo sea el propietario? Que usted sea el propietario, sí. O sea, me interesa que... Tiene el poder para... no, estoy tratando de entender. ¿Mm? Usted quiere comprar un departamento. ¿Le gustó el departamento? Sí, De acuerdo. ¿Le interesa solamente comprar el departamento porque lo vende Juan Pérez? no. Ah, ya, por ahí va. Ya. Esa es Sí. la lógica. Ya, Esa es la bien. lógica.
Claro, obviamente que el que vende debe ser dueño, pero a usted le da lo mismo quién sea el dueño, si le interesa comprar. Ahí entendí. Gracias. A lo mejor me voy a ir para otro libro. Sí, por favor. No, bueno, pero usted acaba de decir que, por ejemplo, en los contratos, cuando una parte muere, se termina cierto. En solo algunos no. Ay, ¿cómo se llama? Cuántico. Bien. Profe, yo tengo una duda, me quedó la duda respecto del error esencial. Como este error es tan determinante, no afecta un requisito de existencia de la voluntad y por lo tanto de la sanción de la ley. Que los otros tipos de errores, la sanción existencial y el error de la persona, más bien falta un requisito de validez donde la voluntad está viciada y por lo tanto la sociedad va a ser relativa. Ya. A ver. En esto estamos viendo esta variable. La sanción la estamos aplicando desde la perspectiva de esta variable. Porque el error usted lo comete en relación a que su voluntad no es el fiel reflejo de lo que usted creía que era o tenía un concepto equivocado del mismo. Bueno, entonces en esa perspectiva es, ¿qué ocurre si la sanción la determina la ley? El error lo determina el propio legislador a propósito del vicio de consentimiento. Depende de la magnitud del tipo de sanción. Porque yo explico que equivale a que no dice que falte voluntad, equivale a que falte la voluntad. ¿Ya? Entonces, dentro de esa óptica a ver, no entre en la confusión, porque si falta la voluntad enteramente, no es un requisito de existencia. Aquí hay una voluntad, pero esa voluntad no es el fiel reflejo de lo que usted quería. Por eso es un vicio el consentimiento y por eso que la sanción sea equivalente a que falte la voluntad de lo que no se pregunta. Y la diferencia entre ese mismo, la unidad absoluta y la unidad relativa. Eso lo vamos a ver en su oportunidad. ¿Hay diferencias? Sí, claro. Tiene causales distintas, tiene plazo de prescripción distintas, tiene titulares distintas, pero los efectos de ambas son distintos. Preguntas a propósito del... El artículo relacionado en el caso de la muerte, ¿A propósito de cuál? en el mandato. No, lo que estábamos viendo de la persona. La persona. Lo que pasa es que... La extinción estaba por 10 causales, y usted dijo 11. No. Ahí, cuando entremos en el curso de Teoría General de las Obligaciones, Derecho Civil 3, ahí vamos a ver los modos de extinguir las obligaciones, que son estos 10 numerales que ahí se señalan. Y yo les dije, no está dentro de esos 10 numerales la muerte. Hay otras causales, hay otras circunstancias por las cuales se puede extinguir una obligación que no están enumeradas, como por ejemplo la voluntad unilateral de la parte, la dación en pago, el plazo extendido. No. Preguntas. Ya, hacemos un pequeño alto, son las 20 horas con 25 minutos. Hoy día no salgo con Marambio, vamos a volver en breve. Un cuarto para las 9.